Al socaire de la Arbosa, protegido de los vientos que turban, nublan y perturban la razón, como cada semana pretendemos dar pues un punto de vista distinto, diferente y quizás pues bueno, hasta original en algunas ocasiones sobre las cosas que nos preocupan, sobre la realidad de lo que ocurre. Y ese ruido que oían al principio, esa puerta que se cerraba, no se alarmen, simplemente era para seguir estando aislado de esos ruidos del trajín diario. Permítanme que comience un poco con un perfil filosófico. Leía estos días, porque saben ustedes que el coreano que recibió el premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, está como muy de moda y a mí me gusta mucho. He de decir que ya me gustaba de antes, no mucho antes, pero sí bastante antes de que le diesen el premio. No voy a ir de pseudo intelectual diciendo, no, lo conozco desde hace años, pero bueno, hace un tiempo que ya me había leído cosas de él, tengo libros de él y me parece un tipo interesante. No se olviden de un concepto como aproximación a la realidad. Lo mismo que tradicionalmente nosotros utilizamos, sobre todo los juristas, la navaja de Occam, es decir, aquello que tiene una explicación fácil, no busquen la compleja, porque seguramente será fácil. Byung-Chul Han lo que dice, una de las cosas que sostiene, es que la verdad no se puede entender o no está en los hechos, sino en la negatividad. No en los datos, sino en todo lo demás, la verdad. Porque tanta verdad o más son los motivos, son los sentimientos, es lo que nos impulsa a movernos. En el fondo es lo que nos hace humanos y nos hace distintos, únicos e inimitables, lo que nos diferencia de las máquinas, no nos engañemos. No es tan complejo de entender, yo creo, que no es el dato, no es el facto, sino que lo importante es todo lo demás. Bien, tras eso, permítanme que trate de analizar un poquito la presunta actitud democrática de la izquierda española. Y lo digo así, poniendo énfasis en actitud democrática, porque lo que está ocurriendo estos días con la sentencia que nadie conoce, que solo sabemos el fallo que condena al fiscal general del Estado, es cuando menos pintoresco y paradigmático. Todo el mundo opina de una sentencia que no conoce, genial. Todo el mundo está a favor o en contra, genial. Y hay incluso quien dice que es una vergüenza y una ignominia sin ni siquiera saber por qué lo condenan. Es anómalo que no sepamos por qué se le condene, pero es muy útil también y es muy descriptivo para que cada uno se posicione en un lugar o en otro. Sin conocer los motivos, aquí ya todos opinamos de algo. Convendrán conmigo que en este país no cabe un tonto más y que si metemos otro desbordamos y caemos al agua seguro. Es cuando menos pintoresco, pero mire, lo que me preocupa es la actitud de gente como Murillo. Yo la verdad que cuando le veo la cara de mala hostia que tiene, este es coordinador de Izquierda Unida, de Almería o de no sé dónde, que es el que está en todas las causas contra todos los fascistas del mundo, y casi, coño, yo diría que no lo contraten nunca más, porque de donde mete la mano sale todo al revés. Es un tipo sectario, es un tipo cegado, es un tipo resentido, y parece dar pábulo a eso que decía alguna gente, que ser de izquierda es una cuestión de resentimiento, no de sentimiento. Hay gente muy de izquierdas que es muy resentida y yo creo que eso lo vemos más en los extremos, ¿no? Incluso en la extrema derecha. Pero es un tipo resentido al que no merece la pena escuchar, como no sea para cerrar los oídos o bajar el volumen cuando él habla. No le he escuchado nada, y lo digo de verdad, nada aprovechable en estos días y creo que es lo que explica que España esté como está. Es decir, que esta gente haya tocado poder, que solo tiene como motivación o como motor el resentimiento, demuestra que o nos moderamos o tenemos muy complicado llegar a ninguna parte. Quizás parezca una obviedad esto que estoy diciendo, pero no por obvio es menos importante recordarlo. Sobre la sentencia de García Ortiz, poco voy a decir, por lo que digo, no la conozco, solo es el fallo. Tengo mucha curiosidad para saber cómo lo condenan a tan poco. ¿Qué quieren que les diga? Me dedico al derecho y me parece que el encaje legal
de la condena va a dar muchas más sorpresas a muchas más personas de lo que pensamos. A ver si mucha gente está pensando que va por un sitio y va por otro. Bueno, ya digo, veremos. Quiero ver la sentencia entera, quiero ver los razonamientos, los votos particulares, todo. Como me ocurrió con el abogado general de las instituciones, ese tipo que también es un tipo peculiar, porque se pone muy bonito para los demás y muy poco fino para lo propio. Si el nivel de exigencia que pone para con lo que está de acuerdo fuese el mismo que para con lo que no está de acuerdo, habíamos íbamos a estar incluso en los cobros de su nómina. Pero bueno, eso probablemente sea un tema para otro momento. Pero digo, una vez que uno lo analiza, se da cuenta que no dice nada de lo que dicen, sino que dice en apariencia casi todo lo contrario. Pero sobre todo dice una cosa muy básica, que quienes tienen que aplicar la ley son los jueces. Incluso la amnistía. Las leyes no son automáticas. Las leyes pasan por un juzgado. A quien corresponde amnistiar conforme a una ley a un condenado es al juez que dictó la sentencia. El juez recibe la ley, analiza la ley, decide si es aplicable o no aplicable a su reo y a partir de ese momento el reo puede alegar, si dice que es aplicable la contraparte también puede alegar. O sea, son leyes y gracias a Dios en este país hay jueces. Yo, gracias a Dios, y muchas veces me quitan la razón, o hasta yo mismo me la quito frente a algunas sentencias que no comprendo, pero que no es que tenga que acatar, es cuando no me gustan las recurro y cuando ya no puedo recurrir, pues me fastidio, pataleo o lo que toque, ¿no? Y también en ocasiones pienso si está equivocado el juez o me he explicado yo mal, ¿vale? No olvidemos bueno, pues que de eso se trata, no de otra cosa. Es una sentencia como otros tantos miles, decenas o cientos de miles que se dictan al año y asunto terminado. ¿Qué ocurre? Que en este caso afecta al fiscal general del Estado. ¿Y qué dice la gente? Oye, ¿cómo es que lo mío va tan lento y lo del fiscal general del Estado fue tan rápido? Pues miren, se lo explico. El Supremo tiene poco que hacer. Igual pagó el precio en alguna casación, pero ¿qué quieren que les digan? Si la mayoría de los recursos se resuelven con un folio de admisión e inadmisión sin ningún tipo de reflexión, que no digo que estudio, sino digo sin ningún tipo de reflexión en la propia resolución, es decir, contradiciendo sus propios requisitos para las resoluciones de los jueces inferiores, tribunales y jueces inferiores, pues evidentemente, ¿qué quieren que les diga? La sensación que da es que el Supremo tiene poco que hacer. Y el Constitucional nada, a pesar del atasco que tiene el Constitucional y el Supremo, o al menos algunas salas, ¿vale? Sí es llamativo todo esto de lo que hablamos, sí es llamativo y para el ciudadano el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en cuanto a lentitud tiene mucho que ver con la falta de medios en la que está principalmente interesado el poder político, porque no olvidemos que el recipiendario, es decir, quien recibe muchas sentencias que le gustan y muchas que le disgustan, es la administración pública, son los políticos. Y claro, no puedo tener interés en darle dinero a quien me tiene que dar patadas en el culo, bofetadas en la cara o simplemente quitarme la razón. Entonces, esa reflexión conviene que la hagamos. Como también conviene que la hagamos en este tiempo en el que todo se justifica por el bien común, en que el gasto político en España, es decir, el gasto que depende de los políticos en España, es más de una quinta parte, digo directamente, del gasto comprometido, ¿vale? Así se define el gasto político. Hay números que dicen que luego lo que cobran los políticos, que hay 500.000 políticos, a una media de 50.000 por político, siendo generosos, pues hagan ustedes la multiplicación, ¿no? 25 millones de euros como mínimo en salarios de políticos. Pero se añadan los 100 y pico mil asesores que tienen los partidos políticos, a la misma media, otros 50 millones. Es previsiblemente fácil que si nos ponemos a hacer la suma y a eso añadan lo que se da a ONGs y lo que se da es para que hagan administraciones no públicas tareas que debería hacer la administración pública, ¿vale? Nos explicamos. Hay muchas cosas que hacer que nadie sabe por qué las administraciones las hace a través de asociaciones de amigos, de primos o de parientes, con muy poquito control en el destino final del gasto. Y quizás el análisis sobre la economía europea debería ser ese. Pero miren, les voy a decir una cosa que va a sonar muy rara. El principal problema para que Europa esté como está y no sea competitivo no es
el fraude, como nos quieren hacer creer. Es precisamente todo lo contrario, el exceso de regulación. Y no me contrapongan una cosa a la otra, pues no tiene nada que ver. Pero entiéndaseme lo que voy a decir. Si yo cada vez que tengo que hacer algo, tengo que hacer 34 trámites burocráticos, pues evidentemente voy a hacer muchas menos cosas porque voy a estar dedicando mucho más tiempo a cuestiones improductivas. Si yo tengo que hacer las facturas en un determinado formato, en una determinada plataforma, eso me va a llevar más tiempo que hacerlas a mano. Si yo tengo que pasar por 5 administraciones para conseguir un permiso, eso me va a llevar más tiempo que pasar solo por una. Si la administración no entiende que está al servicio del ciudadano y que por lo tanto debería agilizar los trámites en la medida de lo posible, las cosas van a ir mucho más lentas y vamos a ser mucho menos productivos. Lo que necesita España y Europa para no quedarse a la cola del mundo es una administración pública ágil. Y una administración pública ágil no solo pasa por procedimientos sencillos y fáciles. Y ahí me voy a la navaja de Occam. Una administración pública eficiente pasa precisamente por funcionarios que tengan un estímulo para trabajar deprisa, para dar instrucciones, y eso implica que el funcionario no tenga que tener una espada de Damocles cada vez que toma una decisión o firma un papel, pero también implica que el funcionario deba tener interés en que las cosas funcionen. Es decir, que un permiso no se retrase por la paralización que le supone al funcionario, algo dudoso, pero que un permiso tampoco se retrase porque el funcionario a cuenta de eso no tenga ganas de trabajar. Y todos sabemos de lo que hablamos y de los que tardan los permisos. No puede ser que cualquier empresa tarde meses en obtener los permisos una vez presentada la documentación, porque quienes lo tienen que estudiar unas a otras se van pasando la pelota y al final nadie dicte la resolución de póngase usted a trabajar. Europa es eso. Europa es una montaña de burócratas que lucubran leyes para hipercontrolarlo todo, menos a ellos mismos. Y reitero, y de aquí no me mueve nadie, menos a ellos mismos. Tiene mucho más trabas una empresa privada para ejecutar cualquier obra que los que tiene la propia administración. Tiene mucho más controles, tienes mucho más problemas. El otro día oía decir a alguien que si el empresario, ahora lo llaman emprendedor, si el empresario no fuese capaz de olvidarse de todas las trabas y todos los problemas para sacar adelante lo que tiene que hacer, si se dedicase a hacer caso a todos los asesores, entre los que nos encontramos abogados y un montón de patulea más, me incluyo yo, no de patulea, pues entonces nadie haría nada. Precisamente la aversión al riesgo de la que es muestra la actividad administrativa es la que impide que este país funcione como Dios manda. Y también impide que funcione como Dios manda gente como Ábalos, gente como Coldo, gente como Sánchez, gente que está a lo de ellos, que está a meter la mano en la caja, que está a quedarse con lo que es de todos o a preocuparse solamente de lo que a él le viene bien. Quizás esto sea muy abstracto, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que he dicho un poco al principio. Piensen ustedes cómo harían ustedes algo y luego pónganse a pensar la cantidad de permisos e historias que hay que hacer. Si es que ese es el problema. Si es que si yo para dar un paso me tengo que asegurar que la baldosa está bien colocada, no piso una hormiga, puedo circular por ahí y en lugar de dar el paso pierdo el tiempo haciendo el tonto. Pues esto todo es igual. Quizás les suene raro lo de hoy, pero es un resumen benévolo del sentimiento que tengo estos días sobre a dónde vamos, porque cada vez que pasan 3 días hay un requisito más para hacer una cosa más, hay un problema más para llevar a cabo tu trabajo, hay un trámite burocrático más y todo va en la dirección contraria a donde debería ir. Miren, ayer a cuenta de una declaración telemática, el juzgado estuvo parado 1 hora y media retrasando todo lo que venía detrás, porque hay un cretino, y repito, hay un cretino
o unos cretinos, porque la ley no la pare un ministro, sino que la pare un equipo, que en su vida han pisado un juzgado, que son unos sorteras y que han decidido que la digitalización es lo más importante del mundo. Pues miren, no. La digitalización está hecha para ser eficiente, no rápido. Reitero, eficiente, no rápido. No tiene nada que ver la eficiencia y la rapidez, que no se nos equivoque nadie. Y la digitalización solo está sirviendo para que las cosas se hagan sin control, sin mirar, no rápido tampoco. Porque si fuese rápido, los datos macro, que son los que son facilísimos de juntar en un ordenador, los tendríamos el 1 de enero de nada más terminar el año, económicos me refiero, no los tendríamos 5 años después. ¿De acuerdo? Pues que nadie venda lo que no es. Es mentira que la digitalización sea buena para la economía. Es mentira que la digitalización permita ejercitar mejor los derechos. Es mentira que la digitalización sea la panacea. Decía un ilustre jurisconsulto que el tiempo se venga de aquello que se hace sin su consideración. Es decir, si nos precipitamos, nos equivocamos. Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. No estoy de acuerdo al total. En ocasiones hay que hacerlo aunque no sea perfecto. Hay que buscar un equilibrio. Pero no se equivoquen ustedes. No sean horteras y no se dejen llevar por estos vientos en los que parece que una máquina nos va a decir lo que vamos a tener que hacer hasta que nos muramos. Y no tengamos miedo. Las máquinas no nos van a sustituir nunca. Bueno, a algunos sí, pero probablemente a algunos que sean prescindibles. Ojalá pasase lo mismo con los políticos. Y como cada semana, esta semana un poco más abstracto, un poco más tonto, un poco más distinto, pero protegidos de los vientos que nublan y perturban la razón y tratando de reflexionar sobre lo nuestro, que al fin y al cabo es lo que nos importa a todos y no lo de ellos.